Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 24 minutos, amigos. Este lunes, 3 al menos fueron los anuncios que se hicieron por parte del gobierno nacional a través de su vocera oficial, Carolina Jaramillo. Uno de esos tuvo que ver con este anuncio respecto de que no habrá apagones eléctricos en Ecuador durante este 2025. Así se lo descartó. Y en este sentido, la portavoz oficial del gobierno fue enfática al señalar que el servicio de energía eléctrica estaría garantizado en el país. Esto debido a dos asuntos en concreto, según dijo la funcionaria: el plan que se ha desarrollado para enfrentar el estiaje y, de otro lado, estas acciones estratégicas para modernizar el sistema nacional de transmisión. En el contexto de este anuncio, se informó además que se planea incorporar al menos 979,5 megavatios de energía firme, es decir, energía que no depende del clima. Fue consultada respecto del tema Progen. Recordemos que sobre este tema se había anunciado por parte del gobierno nacional, asimismo, la terminación unilateral de los contratos que mantenía el Estado ecuatoriano a través de SELEC con la empresa Progen. Sobre este punto en concreto, la vocera oficial del gobierno dijo que lo que se esperaba respecto de estos contratos representa al menos o apenas el 3% de la generación eléctrica que requeriría el país. Sobre esto y más, vamos a dialogar esta mañana con el asambleísta Lenin Barreto, quien en su momento también presentó una denuncia en 2024 relativa al tema Progen. Asambleísta, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás, Becky? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo se recibe en primera instancia este anuncio por parte del gobierno nacional? Habrá quienes digan que quizá es un poco anticipado afirmar y sostener que no existirán apagones en el país en este 2025, más todavía cuando sigue en duda si se quiere que se hayan adoptado las acciones necesarias para evitar que ocurra lo que pasó en 2024. Totalmente, ¿no? El gobierno lamentablemente nos ha venido ya acostumbrando a las falacias que ha sostenido desde la vocería de los ministerios. Recordemos que el año anterior, inclusive cuando aún fungía de ministra la señora Andrea Robo, se sostuvo de que el Ecuador había superado la crisis energética, pero fue todo lo contrario. En abril, mayo tuvimos apagones en 2024 y posteriormente en el último trimestre del año. Así, el último trimestre del año tuvimos apagones de hasta 16 horas. Y parte de la supuesta solución que teníamos para superar estos apagones era la contratación a las empresas como Progen y ATM, que hasta el momento ha entregado un solo megavatio de energía. Realmente es bien complicado que lleguemos a ese escenario de no tener apagones. Con una inversión ya realizada. Totalmente, una inversión que ya ha superado 169 millones de dólares pagados a Progen y pagado a ATM, y con la notificación que yo creo que a estas alturas ya estaría sentado, que es la terminación unilateral del contrato a Progen por la contratación termoeléctrica de Quevedo y Salitral. Yo creería que la empresa ATM iría por el mismo camino. En agosto, si no me equivoco, del año pasado, usted ya había presentado una noticia criminis ante la Fiscalía General del Estado a propósito de este tema ligado con Progen. Yo he presentado las respectivas denuncias a la Fiscalía General del Estado, también a la Contraloría. La Contraloría lo hice en el mes de septiembre. Ajá. Para que realicen los exámenes especiales pertinentes y así identificar y sobre todo sancionar a los responsables por esta crisis energética que no han solucionado absolutamente nada, ¿no? Y es realmente lamentable que las autoridades pertinentes no hayan realizado las acciones necesarias para evitar este desfalco al Estado ecuatoriano y que no han solucionado en nada a la crisis energética. Recapitulemos un poco para conocimiento de la audiencia sobre qué aspectos versaron estas denuncias que se presentaron en su momento. En primer lugar, sobre precios. Ajá. Sobre precios porque nos estaban vendiendo energía demasiado cara. Mira, antes de esto, permítame recordarle a los ministros que han pasado por estas carteras del Estado, en junio de 2024, 20 días antes de que se inicie la contratación de Progen, la empresa EMD envió un correo electrónico al Ministerio de Energía y Minas y a SELEC, advirtiendo sobre las irregularidades que estaba presentando Progen. Al vender energía remanufacturada, energía vieja, generadores que no tenían la autorización para realizar la comercialización. Ese correo fue
pasó inadvertido por parte del ministerio, no le hicieron caso o de pronto había algo más entre telones, ¿no? Continuaron con la contratación, yo lo advertí unas 2 semanas después. Generadores repotenciados y no nuevos. No nuevos. Cada megavatio de energía termoeléctrica nueva cuesta alrededor de $1.400.000, $1.600.000. La energía usada ronda entre $400.000 y $600.000. Lo que estamos pagando nosotros son $900.000 aproximadamente, y al final del día se me ha dado la razón en todas las denuncias que yo he presentado. Las denuncias sobre todo sobre precio, delincuencia organizada, tráfico de influencias, porque obviamente hubo información privilegiada que fueron conocidas, en este caso las empresas. Esas fueron algunas de las denuncias que fue presentada ante la Fiscalía, y hasta el momento hemos visto como esta institución ha realizado allanamiento alguno. Sobre esto hubo un intento en la Asamblea Nacional días atrás, lo recordamos, precisamente para que se inicie un proceso de fiscalización que al final del día no prosperó. Mire, cuando yo realicé las denuncias respectivas y también comuniqué al Consejo de Administración Legislativa sobre las respuestas que no me insatisfechas, el Consejo de Administración Legislativa derivó esta solicitud de información a la Comisión de Transparencia, que en ese entonces estaba siendo presidida por el compañero Patricio Chávez. Realizaron algunas solicitudes de información, fueron respondidas en la mayoría. Algunas preguntas tampoco fueron respondidas. Continuamos de la misma manera. No es que la Comisión de Transparencia había abocado en conocimiento el proceso de fiscalización, simplemente estaba tramitando las preguntas insatisfechas que habían sido emitidas por el Ministerio de Energías. Al ya cambiar la nueva asamblea, la nueva comisión dirigida por Diana Jacome hace pasar por inadvertida este proceso de fiscalización, por decirlo así, ¿no? No lo incluye dentro del plan de fiscalización de esta comisión y lo hacen a un lado. Inclusive hubo denuncias por parte de los compañeros Blasco Luna, Guido Mendoza, que son parte de esta comisión, que de no que se les otorgó el uso de la palabra. No se les otorgó el uso de la palabra, en donde recomendaban que se continúe con este respectivo proceso. No pasó. Bueno, al siguiente día, en el Pleno de la Asamblea Nacional, se intenta aprobar un cambio del orden del día y 76 asambleístas de la bancada oficialista se negaron, entre ellas la misma presidenta Diana Jacome. Frente a esto, como yo soy parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, yo solicito el cambio del orden del día para abocar en conocimiento este proceso de fiscalización. Fue aprobado por unanimidad y ya lo hemos comenzado, ¿no? Es realmente lamentable que la primera función del Estado, la que es llamada a realizar los procesos de fiscalización pertinentes a todas las autoridades del poder público, no quieran hacerlo, ¿no? Y nosotros no nos vamos a quedar impávidos, vamos a continuar con estos procesos de fiscalización y las autoridades deben responder. Esto, digamos, como parte de la tarea que en efecto se impulsa desde la Asamblea Nacional, de control político, fiscalización y demás. Pero por cuerda separada tenemos esta realidad y esta advertencia, inclusive desde el lado de Progen, de llevar este tema a instancias internacionales, un arbitraje internacional en donde el Estado ecuatoriano podría salir perjudicado. Por supuesto, ¿no? A ver, yo creo que es realmente lamentable lo que sucedería en el caso de que nos lleve a arbitrajes internacionales. Todos sabemos cuál es el resultado de estos arbitrajes. ¿Cómo nos ha ido a lo largo del tiempo? Siempre los estados, y en este caso el Estado ecuatoriano ha salido perdiendo y realmente perjudicado del doble. Hay que reparar un recurso económico y con las obras inconclusas, ¿no? Hay que ver cómo solucionamos. Pero yo creo que lo urgente aquí, sin olvidar lo preocupante que sería el arbitraje internacional, es recuperar esas centrales termoeléctricas. Hay $169 millones que el gobierno nacional, que todos los ecuatorianos hemos invertido para que comiencen a producir 250 megavatios y hasta el momento no se está produciendo un solo megavatio. Y esto no va a ser solucionado de la noche a la mañana, porque lo que le corresponde hacerle una vez que ya se dé por sentado la terminación unilateral es revisar qué es lo que hay en estas centrales termoeléctricas para así comenzar un nuevo proceso de adjudicación.
Y esperemos que alguna empresa seria se haga cargo, y si es que se hace cargo, porque son generaciones viejas remanufacturadas y que difícilmente o llevará bastante tiempo ponerlas en marcha. La energía que requiere el Ecuador no depende de los contratos de Progen, había señalado la vocera oficial del gobierno. Son el 3% de toda la energía que necesitamos. ¿Esto se leyó de alguna manera como un intento de minimizar lo que está ocurriendo alrededor de ese caso, insisto, con recursos ya invertidos? Mire, basta con consultar las declaraciones de los expertos en energía. Ellos siempre han sostenido que el Ecuador aún no ha superado el déficit energético que tenemos. Obviamente, ahorita estamos en momentos donde los caudales de los que alimentan las centrales hidroeléctricas tienen un nivel muy aceptable, ¿no? Que hasta podríamos de pronto exportar energía. Pero se viene un periodo de estiaje, que estos caudales van a disminuir considerablemente y vamos a necesitar otras fuentes de energía. La generación termoeléctrica es bastante eficiente. Miren lo que pasó inclusive en Termoesmeraldas, ¿no? Hace 2 semanas, si mal no recuerdo. Estamos también supeditados a la posibilidad de adquisición de energía por parte de Colombia. Veremos si es que nos vende o no nos vende. Recordemos que también el último trimestre del año anterior hubo dificultades para que ellos nos vendan. Ya tuvimos que casi rogar para que nos den algo de energía y que la crisis energética no sea mayor. Realmente yo veo bien difícil que superemos este déficit energético en tan corto tiempo. En tan corto tiempo, el gobierno lo que le correspondería realizar en este momento es iniciar una nueva ronda de contratación para el alquiler de generación termoeléctrica, sea flotante o sea terrestre, pero yo no he visto ninguna iniciativa al respecto mientras se solucionan los problemas que tienen las contrataciones termoeléctricas. Sobre esto que usted acaba de decir, justamente quería insistir, porque como decía en la presentación de esta entrevista, se ha ofrecido que el 2025 cierre con la incorporación de al menos 979,5 megavatios. ¿Esto genera alguna expectativa? ¿Lo ven viable respecto de lo que se está haciendo por parte del gobierno nacional o no se están viendo concreciones en ese sentido? Es viable, pero no vemos la voluntad por parte del gobierno nacional. Sabiendo de que las contrataciones de Progen iban a terminar en mal puerto, tenían que comenzar la contratación del alquiler de generación termoeléctrica, pero no lo han hecho a inicios del año, no lo han hecho. Ya estamos junio, ya en 2 semanas estamos julio y no se ha hecho nada. Y ya para septiembre nos faltarían 3-4 meses, para el estiaje nos faltarían 3-4 meses. Entonces no hemos visto que el gobierno nacional haya tomado las acciones necesarias para solventar el estiaje inevitable que tenemos de lo que queda este año. Y en medio de todo esto, asambleísta, insistir, los ciudadanos y la incertidumbre, porque no sabemos finalmente qué va a ocurrir hasta que termine este 2025, comienzos del 2026, sobre todo con el antecedente que ya vivimos. Por supuesto, mire, las empresas privadas ya le están obligando, no me parece mal de que generen su propia energía, las grandes industrias, no me parece mal, yo creo que es hasta algo sano, pero también les obligan a realizar estas obras de manera muy, muy apresurada. Yo creería que necesitarían un periodo mucho más amplio para poder realizar las inversiones necesarias y así tener algo más de independencia, por decirlo así, energética. Ahora, ¿qué pasa con el ciudadano común y corriente que no puede conseguir esas soluciones fotovoltaicas, qué sé yo, tanto que ahorita se están ofreciendo en este momento? Es difícil, es complejo y sobre todo aquel microempresario que muchas veces necesita la energía para poder emprender sus negocios. Y veremos qué ocurre más adelante. Asambleísta, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por la invitación. El asambleísta Lenin Barreto en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias, amigos. Son las 7 de la mañana, 38 minutos y enseguida continuamos con más información.